Pese a los esfuerzos de las autoridades, el microtráfico y el narcomenudeo siguen rampantes en ciudades y municipios del país. Inclusive, los traficantes se valen de artimañas y vacíos legales para eludir la justicia. Por ejemplo, hay jíbaros que han sido capturados con una gran cantidad de droga muy superior a la dosis personal y han quedado libres y a esta hora siguen envenenando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, quienes representan el presente y el futuro del país. ¿Quién está ganando la guerra contra el microtráfico en nuestro país? Maher Naya Buchihab es asesor directo del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Bienvenido a Noticias Caracol, un gusto tenerlo aquí a esta hora de la mañana. Quiero empezar mostrándole esta cifra que es tan preocupante, que realmente escandaliza. 3 millones de consumidores colombianos. En 2017, 6.735 niños, adolescentes delinquieron y el 93% consumían drogas. ¿Quién está ganando la guerra? Juan Diego, muchas gracias por la invitación. La guerra contra la droga la estamos dando, la estamos ganando, pero necesitamos insumos y herramientas. Y eso es justamente el propósito de esta nueva iniciativa. Quiero decirle algo, un dato bien interesante de esta diapositiva anterior. Sí. Usted muestra aquí que hay más de 6.000 niños cuyos esfuerzos están orientados por parte de los criminales al consumo de drogas. Quiero decirle que dentro de esta cifra, inclusive hay niños entre los 0 y los 5 años de edad que ya están ingresando al consumo. Cerca de 50 niños, según los datos de ustedes, de la Fiscalía, de 0 a 5 años ya, ¿no?, inmersos en este mundo del consumo de drogas. Increíble que eso esté ocurriendo en nuestro país. Y ahí, mencionaba yo al comienzo, un vacío legal. Por eso ustedes han presentado un proyecto de ley al Congreso de la República. ¿Por qué un jíbaro que es sorprendido con más de la cantidad permitida en la dosis personal queda libre? El microtráfico y el narcomenudeo están creciendo en las ciudades y eso es una realidad que no podemos desconocer. Y los jíbaros se están disfrazando de consumidores y es una modalidad que ya hemos identificado. Hoy en día tenemos una tensión muy fuerte entre la libertad de autodeterminación y el ejercicio de la acción de la justicia para controlar el tema de los enfermos. ¿Qué estamos haciendo y qué proponemos en este proyecto de ley? Estamos creando con total claridad una diferencia entre quién es consumidor, entre la famosa dosis de aprovisionamiento, que es un criterio bien interesante que encontramos acá, y que nos va a permitir judicializar de manera efectiva a todo el jíbaro que se disfraza de consumidor o que pretende hacer creer a las autoridades que la droga que porta es para su propio consumo. Hoy por hoy, la dosis mínima, digamos que tiene un criterio objetivo estipulado en la ley, en las normas, que establece lo siguiente. Por ejemplo, una persona no puede tener en su poder más de 20 gramos de marihuana, no más de 5 gramos de hachís, no más de 1 gramo de cocaína o de otras drogas a base de cocaína. Pero son sorprendidos muchos con más de esa cantidad y alegan lo que usted estaba mencionando, la dosis de aprovisionamiento. ¿Por qué dicen que la necesitan o es su dosis para un mes? ¿No? Sí. Esto es un criterio que ya viene decantado por la jurisprudencia y por supuesto por las autoridades judiciales. Y hay casos reales en los que una persona que en verdad es consumidora porta cantidades levemente inferiores o inclusive levemente superiores, o inclusive muy superiores. Por eso se ha creado la tesis o el concepto de la dosis de aprovisionamiento, que supone que las personas se aprovisionan para su propio consumo. Nosotros hemos limitado en este proyecto de ley, y es tal vez el principal escenario desde la perspectiva del porte de estupefacientes, ese concepto de dosis de aprovisionamiento. ¿Cuánto puede tener entonces? Bueno, si es aprobado, claro, esto tiene que hacer un trámite en el Congreso. Si es aprobada esta ley, ¿cuánto podría tener alguien para que sea delincuente y no un enfermo drogadicto? Sí. Lo que nosotros proponemos, Juan Diego, es que la dosis de aprovisionamiento tenga una fijación legal que hoy no tiene. Hoy obedece a criterios muy subjetivos, lo que valore el juez, lo que valoren las autoridades. Lo que nosotros proponemos es hasta el doble de la dosis personal, es decir, en un caso, por ejemplo, de marihuana, estaríamos hablando de 40 gramos máximo para porte. Ahora, tenemos dos escenarios. Podemos tener casos en los que una persona porta menos de 40
pero que en verdad se trata de un traficante, un jíbaro. Entonces se crean unos criterios bien interesantes para que las autoridades, aun cuando se porte menos, puedan detectar que esa persona no es un consumidor, sino que se trata de verdad de un expendedor de droga. La Corte Suprema de Justicia ha tenido frente a ese tema un punto bien interesante también, porque cuando se armó toda esta polémica dijo, pero es que la Fiscalía es la que tiene que demostrar que ese señor que está ahí es un jíbaro, un traficante y no un enfermo o drogadicto. ¿No corresponde a la Fiscalía demostrarlo? Y así sigue en el proyecto de ley. ¿Qué hemos hecho? Creamos unos criterios que se denominan de contexto, unos elementos que permiten identificar que una persona es un expendedor y no un consumidor. Por ejemplo, te hablo de uno, que la persona tenga en su poder varias dosis que no sobrepasen estos topes, pero las tenga en paquetes distintos, ¿sí? Eso nos permite inferir, bueno, ¿por qué si es para su propio consumo lo tiene fraccionado? Que tenga billetes de distintas denominaciones. Uno podría decir, bueno, tiene recursos que le permiten vender, entregar, devolución de dinero, etcétera. ¿Es tan difícil para un juez entender quién es un enfermo y quién es un jíbaro? Es un tema muy complejo, porque sin encasillar, los delincuentes utilizan esa estrategia para desviar la acción de las autoridades. Claro. Hablemos un poco de esa lógica perversa del microtráfico, que consiste, y esto es aterrador, en volver adictos a los niños y a los adolescentes de nuestro país. Inclusive, ustedes han descubierto en los alrededores de estos planteles educativos cosas como esta, que untan gomas de ciertas sustancias para volverlos adictos. Sí, tenemos varios casos, Juan Diego. Este es un caso fundamental en la ciudad de Medellín. Se desmanteló en una operación bien interesante toda la cadena desde la producción hasta la distribución. Fue una operación gigante, pero lo más censurable de los delincuentes en esta ocasión, claro, todo lo es, fue que se incautaron más de 1000 gomas, chupos dulces que estaban impregnados de LSD, que es una sustancia de aquellas emergentes o nuevas que están apareciendo, y con algo adicional. Fíjense que hay una discusión acerca de si el LSD tiene efectos adictivos o no. ¿Y los tiene? Pues los delincuentes, estamos en esas verificaciones, pero los delincuentes, justamente previendo estas circunstancias, entonces impregnan, por ejemplo, de cocaína para que estén asegurando la adicción de los menores en estas sustancias emergentes. También usan estas bandas, y se han detectado en el Atlántico, en Popayán, en Boyacá, las redes sociales con mensajes de texto. Sí, la tecnología desafortunadamente es buena para el ser humano, pero una herramienta valiosa para los delincuentes. Y el tema de las drogas no escapa a ese escenario. Sí. Están utilizando mensajes de texto, redes sociales, y lo más preocupante es que los menores que son tan activos y tan cercanos a estas nuevas formas de tecnología, las utilizan, llegan a los colegios o a los entornos escolares o de vivencia de sus lugares de residencia para entregar las drogas en vehículos, etcétera. También hemos desmantelado varias bandas dedicadas a esto. Las drogas que prefieren, por ejemplo, los adultos, la marihuana, la cocaína, el bazuco y el éxtasis. Y hay sustancias nuevas en el mercado. En el mundo, 739 y en Colombia, 28. ¿Qué se está haciendo para tratar de combatir eso? Bueno, este tema es muy importante, Juan Diego, porque los delincuentes migran. Hemos identificado, por ejemplo, para ponerle un caso particular, la droga LSD. Una gota que puede estar en un papel de 1 centímetro cuadrado, puede ser inclusive más lucrativa que la marihuana, ¿sí? Entonces los delincuentes empiezan a migrar a estas nuevas formas de sustancias porque les permite, por ejemplo, con más facilidad hacer su camuflaje. ¿Qué hacemos en el proyecto de ley? Estas sustancias, el Código Penal viene además con una remisión a la Ley 30 del 86, que es la que establece cuáles son las dosis mínimas permitidas. No tenemos identificadas todas las sustancias, pero además no están en los delitos incorporadas, y adicionalmente no tenemos las cantidades que eventualmente podrían ser portadas o no. Por eso el proyecto plantea que se encargue al Consejo Nacional de Estupefacientes, que es el organismo técnico que nos puede ir identificando, pero además que puede ir incluyendo, previa autorización de la ley, eso al Código Penal. Pero hay que aplicarle el acelerador, claro, porque esto es un tema muy delicado. Un tema fundamental, un vacío. Hablemos ahora de las drogas preferidas por los jóvenes. La marihuana, los inhalables tipo popper, la cocaína y los tranquilizantes. Allí
está ocurriendo pues este fenómeno y uno se pregunta qué se está haciendo para tratar de evitarlo. Sí, estos datos son de aproximadamente el año 2016. Hemos identificado esa migración hacia las nuevas sustancias, ¿sí? En estos escenarios de las drogas tradicionales, por supuesto, seguimos teniendo problemas en Colombia al respecto y sigue siendo un escenario lucrativo, pero tenemos que enfocarnos mucho, Juan Diego, en las que hemos denominado drogas o sustancias emergentes, porque allí es donde justamente los jóvenes van a empezar a incursionar. Esa sensación de los jóvenes de probar, de ir a lo nuevo, son lo que nos lleva y lo que hace que los delincuentes exploren nuevas iniciativas. Actualmente se ha dicho en el mundo entero que hay que cambiar el modo en el que se está combatiendo la droga o todos estos carteles. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es decir, menos represión, menos castigo y más prevención. Hay que mezclar las dos cosas, Juan Diego. Tenemos que orientar políticas de prevención que hacen falta, y eso hay que decirlo. Tenemos que diferenciar a los consumidores de quienes realmente se dedican al negocio, pero a los que se dedican al negocio sí consideramos hay que combatirlos con forma tajante y contundente y con penas severas para que en verdad podamos disuadir el fenómeno. Va a ser un gran reto para el próximo presidente Iván Duque todo este tema. Él inclusive lo planteó cuando era candidato, el de tratar de regular precisamente el tema de la dosis mínima de los enfermos, de los drogadictos, cuándo se es delincuente o cuándo no, precisamente con todo esto. Pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol, explicarnos esto y lo que están haciendo, que esperamos se haga rapidísimo para tratar de combatir este delito que tanto afecta a nuestra sociedad y al futuro de nuestro país. Hacemos una pausa.